El PSOE se acaba de meter una castaña en Extremadura impresionante. Era su feudo histórico y en lugar de análisis, autocrítica y reconocimiento, la portavoz sale vestida como una tiktokera a decir no pasa nada, ven que yo te lo cuento. Esto no es optimismo, esto es una negación y la negación es un mecanismo de defensa que aparece cuando la realidad es tan amenazante que el sistema psicológico no puede procesarla. Entonces lo distorsiona, lo minimiza o directamente lo niega. Así que hoy, al final, vas a identificar el mecanismo psicológico exacto que usa este tipo de narrativa para anular el pensamiento crítico. Y para ello, hoy analizamos el reel de Montse Mínguez, portavoz del PSOE después de las elecciones de Extremadura. Así que vamos a observar qué mecanismos psicológicos se están utilizando después de semejante batacazo, qué palabras elige, qué amenazas está construyendo en esto que dice, qué necesidades revela y qué miedos sobre todo intenta activar en su audiencia. Así que vamos rápido a por el primer fragmento. Portavoz, ¿es el fin del sanchismo? ¿Qué va? Ven que te lo cuento. El sanchismo es el único dique de contención contra la ultraderecha. El sanchismo es el único dique de contención. Pero espera, no dice el PSOE. ¿Dónde está el PSOE? ¿No existe? No dice el Partido Socialista, dice el sanchismo. Y esto es brutal porque han convertido a una persona en una categoría política con nombre propio, sanchismo, como si fuera una ideología, un movimiento independiente, algo con identidad propia más allá del partido. Este tipo de personalización del poder frecuentemente indica lo que llamamos en psicología identificación carismática, y es cuando se construye la identidad política no alrededor de ideas o de programas, sino alrededor de una figura, como una marca personal exponencial. La persona se convierte en la idea. Y aquí hay algo mucho más interesante. Cuando alguien necesita crear un ismo con su nombre, cuando aparece este patrón, suelen vincularse con una necesidad de trascendencia. No basta con liderar un partido que tiene 140 años de historia. Necesita que su liderazgo sea reconocido como algo único, diferente, fundacional. Detrás de esta necesidad, si este miedo estuviera operando, veríamos el miedo a ser reemplazable. Porque si eres del PSOE, cuando te vayas, el PSOE va a seguir. Pero si eres el sanchismo, sin ti, el sanchismo desaparece, te vuelves imprescindible. Y ahora viene lo más interesante porque dice el único dique. Este pensamiento dicotómico elimina alternativas del mapa mental, es decir, o esto es un desastre o no lo es. No hay matices, no hay opciones intermedias. Cuando se construye esta narrativa de exclusividad, la lógica psicológica sugiere que si solo hay una opción válida y no la eliges, eres responsable de una catástrofe, de todo lo que venga. Genera urgencia, genera miedo y anula el análisis. Y aquí está la trampa, porque cuando estructuras tu identidad en el ser el único dique, necesitas que la inundación sea inminente siempre. Si la amenaza desaparece, si el agua baja, tú dejas de ser necesario. Entonces se perpetúa la narrativa de peligro constante para mantener la relevancia. Las elecciones de Extremadura nos han dejado una cosa muy clara, y es que el Partido Popular no es nadie sin Vox y que el señor Feijóo no tiene futuro sin Abascal. Mira este patrón, está fusionando dos identidades distintas en una sola amenaza. PP más Vox es igual a un solo bloque. Esto se llama simplificación estratégica. En lugar de reconocer matices, diferencias, tensiones internas entre dos partidos, los convierte en uno solo. El cerebro procesa amenazas mejor cuando son simples, no le compliques la vida a la cabeza. Tienen que ser claras, tienen que ser definidas. Este comportamiento suele responder a una necesidad, la necesidad de claridad tribal. Es decir, necesito saber quién es mi grupo y quién es el enemigo sin ambigüedad. Así que mete a Vox y a PP dentro del mismo saco. Porque si el enemigo tiene matices, si a veces hace cosas razonables, la narrativa de nosotros buenos frente a ellos malos se empieza a complicar. Y cuando este patrón aparece en discursos de políticos, frecuentemente se vincula con el miedo a perder cohesión interna. Si reconoces que el rival tiene diversidad, tu propia base empieza a preguntarse ¿y nosotros también tenemos diferencias? Eso genera grietas. Entonces la estrategia psicológica es simplifico al otro para mantener mi unidad. Los convierto a todos en lo mismo, en lo más extremo de ellos, y mi grupo se mantiene cohesionado contra esa amenaza
homogénea, independientemente de que sean dos ideales que puedan tener cosas en común, pero que realmente no son lo mismo. El precio es que se pierde capacidad de análisis. Cuando todos son lo mismo, desaparecen las oportunidades del diálogo, de negociación y de construcción de algo realmente importante. Todo eso es blanco o es negro, y esto perpetúa lo que vemos tanto en la sociedad hoy día, que es la polarización. Mientras que un Feijóo se ha propuesto ser y trabajar solo para ser el mejor jefe de campaña del señor Abascal, el Partido Socialista vamos a seguir trabajando para proteger a los jóvenes, a los pensionistas, a los trabajadores, a las mujeres y también para proteger los servicios públicos. Fíjate en el verbo que utiliza, proteger. No dice gestionar, no dice representar, dice proteger. Mira, proteger implica que hay una amenaza externa. Solo proteges cuando hay peligro. Y aquí está la clave. Cuando alguien construye su narrativa en yo te protejo, la lógica de ese discurso sugiere que sin esa protección estás jodido. Eres muy vulnerable. Esto genera dependencia emocional, porque si yo soy tu protector y tú te vas, te quedas desprotegido frente al peligro que te acabo de describir. La ultraderecha, PP más Vox. Este patrón puede estar asociado a un miedo identitario, el miedo a la prescindibilidad. Por ejemplo, si lo que ofreces tú es gestión, pueden decirte gracias, pero otros también pueden gestionar. Pero si lo que ofreces es protección, te necesitan a ti, y exclusivamente a ti, por supervivencia. Y aquí está lo interesante. Cuando estructuras tu identidad en ser protector, necesitas que exista un peligro de forma constante, reiterada. El logro lo tienes que tener siempre cerca de tus votantes. Si no hay amenaza, no necesitas protección, entonces se perpetúa la narrativa de ahí fuera está el lobo, aunque el lobo no esté. Observamos el loop, es decir, cómo se mantiene esto. Se crea la amenaza y la protección desde el mismo lugar, y eso genera un círculo donde quien escucha no puede salir, porque salir de ahí es exponerse al peligro que le han pintado. Porque los servicios públicos y los derechos se defienden, no se venden, que les quede muy claro. Cierra con que les quede muy claro. Ese imperativo no es pedagogía, es un control narrativo muy controlado. Este tipo de lenguaje suele operar bajo una necesidad, la necesidad de tener la última palabra. Es decir, no hay más debate. Esto es así. Y se ha acabado la historia. Cuando alguien necesita cerrar el debate de forma tajante, frecuentemente indica inseguridad en la solidez del argumento, porque si el argumento es sólido, permite preguntas, permite matices. Pero cuando dices que quede claro, psicológicamente estás diciendo no me cuestiones más. Aquí hay un mecanismo defensivo, la formación reactiva, y es cuando expresas lo opuesto a lo que realmente sientes. Cuando alguien dice que quede clarísimo y lo hace con muchísima vehemencia, puede estar encubriendo mucha duda interna. Detrás de esta necesidad de imposición, cuando aparece este patrón, puede vincularse con el miedo a perder el control del significado. Cuando estableces verdades de forma imperativa, el otro no puede participar. Solamente puede someterse o rebelarse. No hay espacio para el quizá o para el depende, y eso perpetúa la polarización. Los mecanismos que has visto aquí no son de izquierdas ni de derechas, son humanos, pero sí que es verdad que es interesante que los empieces a identificar por ti mismo en los diferentes debates o en la forma de comunicar de los partidos. El pensamiento dicotómico, la simplificación del enemigo, la narrativa protectora o el control del lenguaje, los mismos que operan cuando alguien te dice o estás conmigo o estás contra mí. La diferencia no es si existen estos patrones, porque sí que existen. La diferencia es si los reconoces cuando te los están aplicando, porque lo que no ves te acaba controlando. Recuerda que si sientes ansiedad, inseguridades, control excesivo, patrones repetitivos en tus relaciones, decisiones que no puedes tomar, o te notas bloqueado, sin entender qué te pasa, es probable que haya patrones inconscientes operando. En mi sesión de análisis lo identificamos y vemos cómo empezar a solucionarlo. Tienes el link más abajo en la descripción y en el primer comentario. Te veo en el siguiente análisis. Chao.